Cuentan los guaraníes que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, pues era un fuego terrible. Corrían en todas direcciones, mientras un denso humo cubría el cielo de la selva. De pronto, el jaguar, mientras corría para salvarse, vio pasar sobre su cabeza a un pequeño colibrí en dirección contraria, dirigiéndose directamente hacia el fuego. Le extrañó sobremanera, pero no podía detenerse, porque las llamas avanzaban con rapidez. Al poco, el jaguar lo vio pasar de nuevo, esta vez volando en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir del pajarillo repetidas veces, hasta que decidió preguntarle. «¿Qué haces, colibrí?», le gritó. «¿No ves que todos huimos para salvarnos?». El colibrí respondió. «Voy al lago, tomo agua con mi pico y la echo en el fuego para apagar el incendio». El jaguar se rió sin dejar de correr. «Estás loco», le dijo. «¿Crees que vas a conseguir apagarlo tú solo, llevando una gotita de agua en tu pico?». «Bueno», respondió el colibrí, «es posible que yo solo no pueda apagar el fuego, pero yo voy a hacer mi parte». Y tras decir esto, se marchó volando al lago a por más agua. Y nosotros también queremos realmente ser una buena compañía para vos en esta mañana de sábado, porque si nos levantamos a esta hora es para empezar bien el día, agradecidos siempre de que estamos vivos, de que estamos escuchando la radio. Y bueno, yo te prometí que quiero compartir con vos algo que resonó en mí, y porque todo lo que voy haciendo acá en el programa de radio, siempre digo, un poco es lo que a mí me está pasando. Y un poco refleja mi vida, y yo, por ahí mirando para adentro en este último tiempo, haciendo un poco de introspección, dije, mira si esto no es así. Y se refiere al exceso, dice, el exceso es lo mismo que la insuficiencia. Lo saqué de internet, y Miyamoto Musashi escribe esto y dice: hay ideas que parecen sencillas hasta que uno las observa con atención. Esta es una de ellas. Musashi no se refería solo al peso de una espada o al número de golpes en un combate. Por eso dijo que el exceso es lo mismo que la insuficiencia. Se refería a todo, porque en la práctica real, tanto el exceso como la carencia generan el mismo resultado: desequilibrio. Demasiada fuerza rompe lo que se quería proteger. Demasiada suavidad permite que te arrasen. Demasiado estudio paraliza la acción. Y demasiada acción sin reflexión lleva al desastre. Entrenar sin descanso, lesión. No entrenar nunca, mediocridad. Buscar la perfección en cada técnica, rigidez. No cuidarlas, desorden. En el centro de todo verdadero aprendizaje
está la búsqueda de ese punto justo. Es ahí. Ese punto no es un lugar cómodo, sino uno dinámico, uno que todo el tiempo está cambiando. Es un punto al que se accede observando con precisión cuándo algo empieza a sobrar o cuándo algo empieza a faltar. Es una práctica incómoda darte cuenta de esto, porque implica medir constantemente lo que uno hace y ajustarlo, calibrarlo. Porque no hay gloria en el exceso, ni humildad en la falta. Ambos son formas de ignorancia. A veces por querer mejorar, sumamos más y más ideas, más técnicas, más exigencia, pero el camino del guerrero no es acumular, es afinar, es saber cuándo algo es suficiente y cuándo, por mucho que parezca bueno, empieza a desbalancear. El exceso es lo mismo que la insuficiencia. No es una frase bonita para anotar en un cuaderno. Es una advertencia. A veces, lo que te impide avanzar no es que te falte algo, sino que estás excediéndote. Y como todo en el combate, si no te das cuenta a tiempo, el golpe viene de frente. Entonces, hoy, una propuesta nuestra es que te invitamos a que te mires adentro. A veces estamos tan apurados en llegar a un objetivo y en realidad a donde tenemos que llegar es a nosotros mismos. Así que este sábado, por eso, hoy el programa te aparecerá con una historia, con canciones pensadas para vos y que sea un espacio que ojalá aporte esa gotita de agua que siempre la escuchamos aquí en la fábula del colibrí. Yo quiero darle la bienvenida a mi invitada de hoy, a María Elena López Vinader. Así que buenos días, María Elena. Buenos días, Eduardo, y buenos días a toda la audiencia. Una alegría, un placer estar en este programa, con todo el objetivo que tiene este programa, con toda la buena onda que tiene el programa. Nos levantamos como para pasarla bien, ¿no, María Elena? Obviamente. Además, ya no hace tanto frío. ¿Viniste ahora, caminando hoy. o cómo hiciste para llegar a la radio? No, vine en el auto porque traía mis algunos elementos medio pesaditos, como la campana de La Paz, por ejemplo, que tiene su peso. Sí, que la gente no sabe por qué, pero vamos a ir contando. Después vamos a ir contando, y traje otro instrumento también, que después lo vamos a hacer sonar. Ajá. Entonces, por eso me vine en el auto. Pero bien, María Elena. Sí. ¿Alguna vez escuchaste algo que contar? No. Va a ser la primera vez, bien. Pero después me voy a enganchar, seguramente. Ajá. Porque queremos sí. saber eso. Mirá, acá hay otro amigo que está escribiendo, Rodi Álvarez. Qué rico dice, mate. ¿te gusta el mate? Buenísimo. Viste, teníamos especial que tomar así. Para yo dije, no, me tomo un cafecito, pero mate voy a tomar allá seguramente. Nada más, vale, que sí. Un abrazo para Rodi Álvarez también, que nos está enviando mensajes. Qué lindo cuando la gente te va escribiendo porque... Bueno, me vas a contar después porque dice que tuviste un programa de radio también en algún momento, María Elena, sí, así que vas a contarnos. Sí, pero sí, mirá, hay gente que sí te conoce y hay otras que no. Sí. Como en la radio siempre la audiencia es nueva, es variada. Y se renueva, como diría Mirta Legrand. Se renueva, eso. ¿Qué podés contarnos vos? ¿Quién es María Elena López Vinader? Eso es una pregunta del millón. Empecemos. Bueno, yo puedo hablar de lo que yo creo que soy, y después está lo que creen los demás, ¿no es cierto? Uno cree que es de una manera y las otras personas pueden decir sí, es así o no es así. Bueno, yo creo que soy una persona que me gusta
me gusta la vida, me gusta ayudar a los demás, me gusta lo que hago, me siento bendecida por haber encontrado mi profesión, que es una vocación, que bueno, tengo que decirlo. Sí, sí. Creo que ya nací musicoterapeuta, porque mi madre era música, era concertista de piano, ella tenía una vocación muy, muy, muy fuerte. ¿Cómo era el nombre de tu mamá? María Lilia Binader, le decían Rubí. Rubí, mi mamá era melliza, mi tía tocaba el violín, y bueno, para ir un poquito al baúl de los recuerdos, uno de los recuerdos de infancia de la Navidad era escucharlas a mi mamá y a mi tía haciendo música en la casa de mis abuelos, ¿no? Sí. ¿Dónde naciste? En Encarnación, nací en Encarnación. A los 4 años nos vinimos a Posadas. Sí. ¿Y el nombre de tu papá, María Elena? Papá, seguramente que algunas personas, a lo mejor mayores y no tan mayores, lo conocen. Él era médico, cardiólogo, Pedro Juan López Martín. Algunas personas todavía me dicen, si alguien me dice Elenita López Martín, yo sé que me conoce hace muchos años. Sí, sí, sí. Porque hay mucha gente de Encarnación que nos escucha. Ah, bueno, sí, un saludo, los sábados saludo. también nos mandan siempre mensajes. Vamos a saludar. ¿Hablas algo en guaraní? No, me gustaría, pero sé saludos en guaraní. Ajá. Sé algunos saludos en guaraní. Y yo te diré que como nos vinimos por eso te decía, para completar la frase, ¿no? Sí. Que por qué me siento que nací musicoterapeuta, porque mi madre era música, o sea, yo sentí la música desde su vientre, digamos, y luego la escuché toda la vida, y mi padre médico, y siempre me gustó esto de poder ayudar a los demás. O sea, si vos me decís quién soy, me gusta ayudar, me gusta conectar a las personas, ayudar dentro de todo lo que yo pueda, y entonces unir la música con la capacidad de ayudar a otros con la música me pareció perfecto. O sea, unía las dos profesiones. Porque en un momento, a los 17 años, pensé, ¿qué voy a estudiar? Me gustaban siempre también los idiomas. Estaba muy comprometida, fui al Colegio Santa María. Fui primero 2 años a la fraternidad y después fui al Colegio Santa María. Mi madre también era profesora de música en el Colegio Santa María. Algunas personas por ahí que estén escuchando tal vez la recuerdan como profesora de música. Y ¿Le decían Rubí? Sí. ¿O en tu casa nomás? Sí, bueno, todas las personas que la conocían le decían Rubí, sus amigas, ¿no? Pero en el colegio sería la señora de López Martín. Sí, sí. De esa época se usaba así. Es más, ¿sabes qué? Anoté acá en la semana cuando nos encontramos, cuando nos conocimos, María Elena. Mi tarea es curar el corazón con la música. Exactamente, ¿no? Menos mal que exactamente. Mi padre era cardiólogo, él se recibió en Uruguay porque acá porque la ¿cómo que se llama esta? La revolución en Asunción, en Paraguay, entonces hizo creo que 2 años y después se fue a Uruguay. Y bueno, a mi padre también le gustaba mucho todo lo que fuese lo social, ser profesor en la universidad, en Asunción, pero después vio que la política estaba muy metida y bueno, entonces que no se podía practicar con libertad la profesión. Así que ahí emigraron para acá. Y ahí nos vinimos para acá. Él siempre tenía sus pacientes en Encarnación, durante mucho tiempo iba y los atendía, inclusive cuando habíamos vivido en Asunción, él venía a Encarnación a atender sus pacientes y bueno, y después nos vinimos para acá. Sí. ¿Y a tus abuelos los conociste? Pues, no sé, yo recuerdo a mis abuelos y solamente siento gratitud y amor. Soy bendecida, digo, porque no todos tienen a sus abuelos vivos, ¿no? Y yo tuve como digo, la bendición de haber tenido a mis abuelitos en Encarnación. Y teníamos un permiso con mi hermano, también tengo un hermano y una hermana, y con mi hermano mayor, y que podíamos cruzar con la lancha, cruzábamos y nos íbamos los fines de semana a la casa de mis abuelos. Y mi abuela, siempre una comida riquísima, ella fue la primera, creo que te comenté, la primera mujer contadora. Después se dedicó al negocio de mi abuelo, pero ella llegó a trabajar en la aduana de Encarnación, cosa que también jugaba al tenis con mi abuelo. No sé si de ahí viene que a mí me gusta también jugar al tenis, aunque no estoy jugando en este momento, pero me gusta, de chica jugaba.
en el Itapúa. Y bueno, creo que... Así que una abuela contadora. Una abuela. Y hay algo que yo quiero rescatar de mi abuela, de mi abuelita Rufina, Rufina Garmendia Montenegro de Binader. Ella había nacido en Posadas y vivió en Encarnación toda su vida. No toda su vida, no sé exactamente cuándo fue el momento en que ella se fue, pero ella tenía una relación con mi abuelo tan linda, de tanto respeto. Ella le decía Binader a mi abuelo, ¿no? Y fíjate que ella se despertaba todos los días como a las 4:30, 5 de la mañana. Mi abuelo era orfebre, él hacía joyas, y tenían una... ¿Nació en Paraguay tu abuelo? Mi abuelo nació en Paraguay, de padre catalán y madre paraguaya. Su padre, Binader, de Barcelona, creo. Había venido, parece, para hacer algunos ingenios azucareros, no sé, y después volvió y no volvió más. No sabemos si se murió, no sabemos qué le habrá pasado. Y entonces, bueno, mi abuelo era muy inteligente, pero no pudo tener porque él después se fue con su hermano, porque a mi abuelo no le gustaba contar historias, no le gustaba contar de su vida. No sé si se pondría triste o qué, yo que lo preguntaba a veces, ¿no? Pero uno de los recuerdos de mi abuelo era que él sabía recitar en guaraní. Él era amigo de Manuel Ortiz Guerrero, de alguno de los poetas de allá de Asunción. Y bueno, pero muy pocas veces lo hacía, y cuando lo hacía para mí era un regalazo, ¿no? Pero yo te quiero contar algo de mi abuela, porque yo creo que es lo que uno rescata de las personas, es lo que nos enseñan, ¿no es cierto?, con su cariño, con su forma de ser. Entonces, una vez yo le pregunté a mi abuela, yo quisiera que pongan un poquito más baja la música, porque como soy musicoterapeuta, mi oído se va a la música y no me puedo concentrar. Disculpen, pero ese es un... Todo el tiempo estamos aprendiendo. Ese no sé si es un bien o es un mal, pero yo cuando tengo que escribir o me tengo que concentrar no puedo escuchar música. Solamente escucho música de la naturaleza cuando tengo que escribir algo así, una tesis, un trabajo, lo que sea. ¿Por qué? Porque mi oído está tan entrenado con el escuchar, ¿no? Que mi oído se me va con la música y no me puedo concentrar en lo que tengo que decir. Entonces podemos bajarle, bajar, por favor, toda la cortina. Sí, bajen, por favor. Entonces ahí sí voy a poder hablar mejor, Bien. más de corrido. Sí, vale. Como se decía antes, hablábamos de corrido. Quiero contar algo que me dijo mi abuela y que yo lo entendí con los años. Inicialmente no lo entendí mucho, pero ahora cada vez lo entiendo más. Yo le pregunté a mi abuelita Rufina, le digo, abuelita, ¿qué es el amor? Porque ellos estuvieron casados, no sé, 50 años, más de 50 años. Yo le pregunté, ¿qué es el amor? Y ella me dijo, el amor es respeto. Y yo dije, wow, dije yo, respeto. Yo pensé que me iba a decir, no sé, el amor, estoy hablando con 17 años, yo le hice esa pregunta, ¿no? El amor es pasión, el amor es, no sé, otras cosas, ¿no? Romántico, ¿no? Esas cosas. Y ella me dijo, el amor es respeto. Y yo creo que el verdadero amor, con mayúsculas, que no tiene que ver solamente del hombre con la mujer o el amor de pareja, es ese amor inmenso que inclusive nos traería la paz en el mundo, es el respeto. El respeto a uno mismo, el respeto a la vida, el respeto a la vida del otro o de la otra, el respeto a todo, el respeto al ser, ¿no? Al dejar ser a otro, a poder coexistir, a poder estar con otras personas, el respeto a la vida, ¿no? Yo cada vez voy comprendiendo con más profundidad la definición de mi abuelita sobre el amor. Eso es algo que te puedo decir. Entonces, bueno, me gusta la música. ¿Quién es María Elena? Bueno, obviamente amo la música. La música, yo siento que somos música, porque no es que yo lo diga, sino que físicamente somos música, porque tenemos el ritmo en nuestro corazón, tenemos la melodía en nuestra voz, tenemos todos los ritmos. Y es más, vos fíjate, un médico, ¿no es cierto?, que va a un cardiólogo para ir a lo de mi padre, ¿no? Porque tiene palpitaciones.
¿qué le falla? Le falla el ritmo, ¿no? Si yo no duermo bien, ¿qué me falla? Me falla el ritmo del sueño, ¿no es cierto? Entonces nos enfermamos. O sea, si no tenemos una vida con un ritmo saludable, con cierta armonía, ¿no? Nos enfermamos, así de simple, o con disonancias, ¿no? No cuidamos. Nuestro cuerpo es nuestro instrumento, es el instrumento que tenemos para expresarnos, para expresar lo que nosotros, ahí viene el sentido, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Por qué? No sé, porque el misterio es, la vida es un misterio, no podemos decir. Y ahí vamos a entrar, Marilena, en un tema ese, pero mirá, yo voy llevando cronológicamente un poquito de que, por eso te preguntaba por tu abuela, por tu abuelo, y luego, como me fui a Estados Unidos, o sea, yo... Si vos es que todavía no sabemos si te fuiste a Estados Unidos. No me fui todavía. No, sí, porque estamos en la secundaria, estamos terminando la secundaria. Pero lo que te quiero decir es que yo siento, y eso lo pude vivenciar en otros lugares también, yo siento una resonancia con la naturaleza. O sea, yo siento una resonancia con la naturaleza de esta zona de Misiones, con los árboles de Misiones, con el río. Si vos me decís, ¿te sentís paraguaya o argentina? Yo te diría, yo me siento del río Paraná. El río. Me gusta mucho por eso la posadeña linda, ¿no? De la posada ¿cómo es? De Ramón Ayala, porque es de río. Y yo extrañaba cuando he estado en otros lugares, nuestra naturaleza es tan fuerte. Y mi madre nos hizo amar también la naturaleza. Siempre que salíamos de viaje, que antes no existían las ¿cómo es que se llama? O sea, para ir a Iguazú, yo estoy hablando hace muchos años, no estaba todo asfaltado y te quedabas con el auto en el barro, ¿no? Pero cuando íbamos en el auto, mi mamá me decía, mira ese verde, miren los distintos tonos de verde. Siempre nos hacía observar la naturaleza y se lo agradezco, obviamente, ¿no? ¿Qué soñabas de chiquita? Y de chiquita siempre el arte. O sea, en realidad, más que soñar, lo podía hacer, gracias a Dios. O sea, tocar el piano, por ejemplo, de los 5 años con mi mamá, primero, después fui a estudiar con otra profesora. ¿Cómo se llamaba tu profe? La señora de Rocabert, ya, por supuesto, ya falleció. Era el Conservatorio Williams, que era muy exigente. Y a las 2 de la tarde yo me iba a estudiar. A veces me quedaba medio dormida casi sobre el teclado porque tenía sueño, iba a la escuela a la mañana, ¿no? Sí. Y siempre me gustó mucho aprender. Yo quería aprender, yo quería ir antes de irme, vos no querés que diga, todavía no me fui, pero yo quería aprender idiomas, quería hablar 5 idiomas. Puedo hablar 4 y entiendo un poco el quinto, y quería estudiar música y quería estudiar teología. ¿Pero por qué quería estudiar teología? Porque, bueno, yo iba al Colegio Santa María y me gustaba toda la parte de la religión, pero no como religión, digamos, como institución, porque sabía que había muchas cuestiones con las que no estaba de acuerdo, pero esa conexión con Dios. Y yo digo, ¿y dónde se puede saber más de Dios? Y bueno, teología es el aprendizaje de Dios, o sea, se supone, ¿no? Pero bueno, la vida, o sea, no pude ir a Viena como yo quería ir, y bueno, y fui a otro lado. Uh-huh. Y tuve que aprender a la fuerza, ya ahí nomás de entrada. Bien, tuve que aprender eso, Marilena, otro idioma. Mirá, Por eso me considero ciudadana del mundo. Pero ¿cuál es mi lugar? Y el río. Pero me adapto, el río Paraná, te puedo decir, o sea, es algo que me atraviesa, digamos, ¿no? Toda nuestra geografía, a mí me conecto con nuestra geografía misionera muy profundamente, pero me puedo adaptar creo que casi en cualquier lugar. Podría ser, no voy a decir porque no sé, no he vivido en tantos lugares, pero sí he estado en muchos lugares. Cuando estabas en la secundaria, comentaste esta semana que nunca quisiste irte a Estados Unidos, no era tu idea. No era hasta que, sin embargo, cuando terminaste la secundaria, sí, te fuiste. Sí, ¿no? Porque me enamoré. Contame un poco eso, ¿cómo fue? ¿Por qué desapareciste de Posadas? Porque en esa época no había WhatsApp, ¿no? No teníamos internet, no teníamos los medios como ahora. O sea, ahora la gente puede, digamos, ennoviar con alguien que está en la China, en el Japón, en cualquier lado. Era muy fácil viajar. Ahora es muy fácil viajar. Antes no era tan fácil viajar. Entonces, y como yo
eso siempre lo tuve muy claro. Si vos me decís si tenía un sueño, yo sabía que iba a ser profesional. No sabía que iba a ser musicoterapeuta porque en ese momento yo no sabía que existía la musicoterapia. Sí. Sin embargo, en la Argentina, en Buenos Aires, en el año 61 ya se había creado la carrera de musicoterapia. Pero bueno, se ve que ahí había otro plan como parte de mi destino, evidentemente, porque me encontré con esa carrera, con esa profesión en Estados Unidos, ¿no? Que es algo que yo rescato, porque, como te digo, yo no había pensado, pero me enamoré y el amor siempre ha sido algo muy importante en mi vida. ¿Te fuiste sola? Me fui con mi madre, ella me acompañó y gracias a Dios se quedó 2 meses conmigo allá. Y bueno, y me casé porque yo estaba enamorada y yo pensaba que todo lo que me decía esta persona era así. ¿Y esa persona era estadounidense? No era esto, era de acá de Paraguay. De Paraguay. Sí, pero vino a conocerme a mí, o sea, yo no fui a conocerlo, él vino acá y nos conocimos, nos enamoramos. Y ahí se fueron para y yo me fui, ¿por qué? Claro, pero ¿por qué? Porque como te digo, en esa época era muy difícil mantener una relación a distancia. Entonces era o seguía o se terminaba. O se cortaba. O se cortaba. Y bueno, fue una experiencia muy importante en mi vida, realmente fue muy, muy importante porque tuve que sortear muchos desafíos. Y creo que yo creo que eso es algo que a mí me ha marcado en mi vida. Siempre tuve que sortear desafíos que la vida me puso y otros desafíos que yo elegí. Y eso yo venía reflexionando también esta mañana, ¿no? Que en la vida siempre nos pone retos, nos pone desafíos, y uno elige desafíos porque es muy lindo probarse también a uno mismo, decir, bueno, ¿qué tal si yo puedo aprender en otro idioma, ¿no? que no conozco? Sí. Porque en Nueva York hay mucha gente que todavía vive ahí, que digamos, en el sentido de que está años y años y se maneja con el castellano. Dice. O sea, le pregunta a alguien, "You speak Spanish?" en vez de hablar en inglés. Sí. ¿No? Entonces no se preocupa por aprender el idioma. Y cuando llegaste allá, ¿qué tal fue ese impacto que sentiste? Fue un shock. Ajá. Fue un shock porque imagínate, de Posadas a New York, ni siquiera a Buenos Aires. O sea, a Buenos Aires creo que fui para ir a la embajada, una cosa así. Pero, viste, nosotros en esa época ni siquiera teníamos el shopping para tener escalera mecánica. Sí. A mí me costó el frío también. El frío me costó mucho. De acá uno no se da cuenta. Yo cuento estas cosas porque uno tiene que valorar ciertas cosas, ¿no? El tener un patio. Como te digo, estar en contacto con la naturaleza. Eso allá, bueno, en esa ciudad tan fría, ¿no es cierto? Y después también ver muchas personas de color, que acá acá vemos personas de muchas etnias, digamos, pero no muchas personas de color. En Brasil sí, ponele, pero acá en la Argentina no. Te llamó la atención. Claro, sí. Porque era mucha ¿Y la qué gente. pasó, Marilena, cuando te fuiste con tu mamá, ella te acompañó, y qué pasa con tu mamá ahí? No, mi mamá fue, imagínate, yo tenía una muy linda relación con ella y era Era tu todo en ese momento. Mi todo, totalmente, sí. Sí, porque mi ex, que después me separé a los 6 años, él trabajaba todo el día y bueno, yo aprendí mucho el inglés también con la tele, porque en la televisión uno ve, yo veo que acá hay muchos jóvenes que aprenden el inglés con las películas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy en día creo que también se aprende el inglés, creo que desde jardín. Pero yo en la secundaria había elegido el francés y encima había ido a la Alianza. Entonces, yo con el francés me podía manejar. Bueno, una conversación, algunas cosas. Pero yo creo que todo lo que uno estudia sirve. Porque de repente me encontraba con personas que sí hablaban francés. Uh-huh. Una de mis grandes amigas que pudo venir a visitarme, Marie-France, que era haitiana, ella hablaba francés. Y bueno, entonces yo empecé a estudiar el inglés. Obviamente lo primero que hice fue estudiar inglés, porque lo que tenía claro era que yo iba a seguir estudiando. Siempre me gustó estudiar, sí, pero no por la nota ni nada. Me gustaba aprender. Sí, y ahí cuando llegaste, cuando me decís los primeros desafíos de tu vida,
Contame qué pasó con tu mamá. No, mi mamá volvió, obviamente, tenía que volver porque tenía su marido, mis hermanos. A los 6 meses mi madre fallece, ¿no? Y fallece de una manera trágica. Entonces, yo en ese momento tenía 18 años, así que imagínate, mi madre 46. Para mí fue yo a veces digo, fue como el Hiroshima de nuestra familia, ¿no? Uh-huh. Porque mi madre era una persona que congregaba mucho. Bueno, ella siempre tocaba el piano. A veces nosotros tocábamos con mi mamá a 4 manos, que ese es uno de los recuerdos que los tengo así muy lindos. Y a veces mi hermano tocaba el bombo también. O sea que hacíamos como un trío, ¿no? Mi hermana era menor, entonces por ahí... ¿Cómo se llaman tus hermanos? Mi hermano Pedro, que él es conocido en el campo de la empresa de la madera, Pedro López Binader, y mi hermana Susana, que es arquitecta, que es muy buena arquitecta, y muy buena artista también. Ella hace muchas cosas, es muy, muy habilidosa. Y bueno, y tengo sobrinos también, y mi hermano falleció hace 1 año y medio. Esos son los retos, los desafíos que la vida te pone. Sí. Y cuando pasó eso de tu mamá, ¿qué hiciste? Cuando pasó lo de mi mamá, y me vine volando para acá. ¿Volviste? Sí, pero estuve 1 mes y después me volví otra vez, ¿no? Entonces, como ella falleció de una manera trágica, porque en esa época no había disyuntor en las casas, entonces ella falleció electrocutada con un ventilador que ya ni se usaba, pero lo que tengo entendido era que mi madre era muy solidaria y eso estaba ahí archivado, pero tengo entendido que ella le había dado el que funcionaba bien a una chica que había pedido para estar ahí en la casa. Viste que antes se usaba tener a veces la empleada cama adentro, o lo que sea. Y antes no se tiraban las cosas, o sea, algo, viste, patea un poquito, sí, viste la heladera, patea un poquito, la plancha patea un poquito. Pero nosotros no somos conscientes de lo que es la corriente 220. Por ejemplo, en Estados Unidos la corriente 110, es la mitad. Y nosotros no todos tienen, en esa época no todo el mundo tenía disyuntor. Creo que sería algo muy valioso porque todavía sigue muriendo gente a causa de electrocutarse. De que, yo digo, EMSA debería, cuando pone un medidor, tendrían que poner también un disyuntor. No es muy caro tampoco un disyuntor. Les puede dar en cuotas, pero yo creo que todas las casas, y las casas con mayor o menor recurso, deberían tener un disyuntor. Yo creo que tendría que haber una ley, así como hacen tantas leyes del disyuntor para proteger a las personas de algo que puede ser protegido. Mira, Marilena, ese es mi mensaje. Sí, veo que a los que recién se están enganchando, estoy con María Elena López Binader, aquí en Algo que Contar. Justamente nos estaba compartiendo, ella nació en Encarnación, Paraguay, y después a los 4 años se vino a vivir para Posadas, estuvo hasta los 17, 18 años, de ahí se fue para Nueva York, se fue con su mamá, se enamoró, se casó. Me enamoré antes de ir, me fui por eso. Sí, por eso. Después cuando su mamá se vuelve, falleció electrocutada, y bueno, ahora ella después dice al mes volverá a Estados Unidos, pero lo que ocurre después vendrá en el próximo bloque, y acá estamos compartiendo este momento con María Elena. Mirá, hay tantas cosas que me está mostrando sobre la mesa, me trajo fotos, escritos, artículos, y le digo, tenemos solo 1 hora, María Elena, ¿cómo hago? Bueno, yo tengo que elegir, porque la vida se trata de eso todo el tiempo, decidir qué hacemos, qué hacemos, y ahora vamos a ir entrando, por eso salté un pasito. A los 18 se vuelve de vuelta para Nueva York, se queda ahí, bueno, al tiempito, María Elena se separa, pero antes de eso se planteó, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer acá? Estaba solita en Estados Unidos, en pareja. Sí, estuve en pareja. Contame de esa parte, María Elena. No, yo creo que en esa época había mucha violencia en Nueva York. En Nueva York era peligroso vivir en Nueva York, digamos. Tenías que andar con cuidado. ¿Qué año estamos hablando? 77,
76, 77, 78. Después vino el Giuliani, que puso tolerancia cero a la violencia, y bueno, ahí estuvo mejor. ¿Cuánto ¿no es tiempo cierto? viviste allá? En Nueva York. Y 11 años, después volví 2 años más. Sí. Pero primero hice una licenciatura en educación bilingüe. Entonces para mí el desafío era, porque yo entendía bastante el inglés. Bueno, primero obviamente que estudié inglés, y después dije, bueno, ¿qué estudio? Voy a estudiar algo que tenga que ver con la familia, que yo pueda practicar teniendo hijos. Siempre pensé en tener hijos. Y me pareció que la educación, porque allá todas las escuelas son de tiempo completo, o sea, empiezan a las 8:30 más o menos y terminan a las 3 de la tarde. Entonces me pareció que era interesante poder ir con mis hijos a la escuela. Además yo decía, necesito saber cómo es el sistema educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y volver con ellos. Entonces comencé a estudiar y hice una licenciatura en educación bilingüe y lenguas romance. Digo, bueno, voy a aprovechar lo que ya sé, que es el francés y el español. Ahí estudiando también tuve la suerte, digo yo, de poder hacer una pasantía ahí cuando uno estudia tiene un panorama de distintas materias, y luego está lo troncal, que es a lo que uno se va a dedicar. Bueno, ahí conocí a mi amiga, como te digo, haitiana, y pude hacer unos cursos de arte en Florencia, en Italia, con la universidad, de historia del arte y de pintura. Eso fue para mí una de las experiencias más lindas. Ahí pude ir a Assisi, donde está San Francisco de Asís. Eso fue una emoción inmensa, inmensa, inmensa. Y bueno, me recibí y al poco tiempo, bueno, se terminó el matrimonio. Y yo ya había escuchado que existía la musicoterapia. Sí. Entonces dije, bueno, aquí esto es algo que yo quiero hacer, definitivamente. O sea, no dudé. Y lo hiciste. Entonces, sí, yo decía, bueno, como estábamos hablando de los retos, los desafíos, Sí. para mí el desafío dentro de lo que era aprender un idioma era poder hablar, porque yo, como te digo, leyendo ya entendía mucho, pero después poder entender el acento de la gente, porque es diferente también el acento de la gente de Nueva York, el acento de otros lugares, como en la Argentina, Sí, digamos, ¿no? sí, sí. Y poder discutir en qué sentido, poder expresarme, poder decir lo que yo sentía, lo que yo pensaba en otro idioma. Y después enseñar. Entonces yo decía, bueno, cuando yo enseñe, y si yo puedo no retar, pero disciplinar, digamos, a los niños en inglés, aunque eran escuelas bilingües donde yo empecé a practicar, yo practiqué, empecé siendo profesora de música en las escuelas bilingües, y bueno, pero había algunos no hablaban español, entonces tenía que hablarles en inglés. Bueno, haberlo hecho ya para mí era como realmente era un logro muy importante, ¿no? Muy importante. Y después estudié también educación especial, bilingüe, y después me fui justo cuando me separé. Bueno, después hablamos del experimentum crucis, de la logoterapia. Sí. Ahí dije, fui a la Universidad de Nueva York, donde había la musicoterapia a nivel de maestría. Bueno, me tomaron un examen, y como yo ya era profesora de piano, teoría y solfeo, bueno, me pude expresar musicalmente. Comencé los estudios de musicoterapia al mismo tiempo que trabajaba en las escuelas, y estaba atravesando un momento difícil por mi separación, ¿no? Así que bueno. ¿Y después de eso ahí te volviste para la Argentina? No enseguida. ¿Qué pasó primero? No. Digo, porque nosotros tenemos que hacer una práctica muy intensa de nuestra profesión. Y también trabajé un poco como musicoterapeuta antes de volver para la Argentina. Entonces hice mi práctica con ciegos, y casualidad, primero, sí, con ciegos, deficientes mentales y con problemas psiquiátricos, en un centro que se llama... ¿Cómo fue esa experiencia, Marilena? Fue increíble, eso si hoy te pregunto qué te dejó ese tiempo de tu vida. Impresionante. Porque yo me di cuenta ahí que
la bondad no tiene nada que ver con la intelectualidad. Ujú. ¿Por qué te digo esto? Y el poder de la música. Yo pude constatar el poder de la música. Nosotros teníamos que tener 1000 horas de prácticas supervisadas. Y algunas de estas personas no hablaban muy claramente porque tenían algunos problemas, digamos, también psiquiátricos o problemas de lenguaje. Habían personas autistas, tanto niños como adultos. Y bueno, yo fui aceptando todos los desafíos. Hacía musicoterapia grupal, hacía musicoterapia individual. Yo suelo comentar un caso de una persona con autismo grande que no hablaba, pero él cantaba, ¿no? Él cantaba y se sabía la letra de los Beatles, de todas las letras se las sabía de memoria. Cuando estábamos en el grupo, él brillaba. Y después yo le decía, how are you, John? Y nada, fine, por ahí me podría llegar a decir fine o ok, pero... Y entonces me preguntaron si yo quería hacer, a través de la música sí, pero me preguntaron si yo podía hacer unas sesiones con él. Empecé a hacer sesiones en forma individual con una técnica dentro de la musicoterapia que se llama improvisación clínica. Ajá. Yo tocaba el piano, él tocaba un tambor y bailaba, o sea, daba vueltas, no es que bailaba, ¿no? Daba vueltas. Y así me iba contando cosas, yo le iba preguntando cosas y pudimos tener un diálogo mínimo, digamos, pero él me pudo decir cosas que le gustaban, yo le pude decir algunas cosas que nadie podía saber lo que él quería. Y él me dijo que a él le gustaba el verano, le gustaba correr. Ellos corren con una persona al lado, ¿no? Bueno, hoy en día, porque una cosa es tener ceguera, no ver, y otra cosa es tener otras problemáticas o comorbilidades, como se dice, ¿no? U otros síntomas que están ligados, y a veces por prematurez, a veces por problemas psíquicos, problemas de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y con esta persona se pudo lograr hacer un diálogo. Y lo que yo te decía, esto de la bondad, había no sé cómo surgió, que yo habré dicho alguna cosa, que estaría preocupada o algo, o que estaría con nostalgia, con saudades, como se dicen los brasileños, que me encanta esa palabra. Y entonces me dice esta señora, me dice, I'm going to pray for you, María. O sea, yo voy a rezar por vos, María, ¿no? Entonces, una persona que me conoce poco, que se preocupe por rezar por mí, yo digo, qué capacidad, ¿no? Eso es lo que dice Víctor Frankl, ¿no? También después vamos a hablar un poco de la logoterapia, porque también fue otra cosa que me atraviesa tanto la musicoterapia. Pero como la logoterapia. ¿La conociste cuando ya? Cuando vine acá a Posadas. Allá se había hablado, pero muy vagamente, porque además tuve la suerte de estar en una universidad que tenía la musicoterapia con una orientación humanista, porque la musicoterapia también es una integración de varias disciplinas. Sí. La musicoterapia es una profesión del área de la salud, como puede ser la fonoaudiología, la psicología, la terapia ocupacional, que como te decía, nació acá en el año 61 en Estados Unidos después de la Segunda Guerra, que empezaron a venir los hospitales de veteranos. Ahora no sé, habrán visto en algunas películas los hospitales de veteranos. Desgraciadamente, ¿no? Tiene que haber hospitales para los veteranos que van a la guerra, que la guerra es algo, una construcción del ser humano, no es una... Nuestro destino no es la guerra. Sí, pero fíjate que casualmente también sos embajadora de la paz. Bueno, eso vino después. Sí. Pero y ahí, haceme un paréntesis y contame por qué, ¿cómo se dio eso? No, nosotros cuando yo me recibí de musicoterapeuta, como había perdido a mi madre tan joven, uno como que siempre está buscando madres, parecería, ¿no? O ese cariño. Vos. Totalmente, sí. En Estados Unidos uno siempre trata de encontrar. Yo, gracias a Dios, pude tener siempre muy buenas amistades en todas partes, en realidad, ¿no? Y esta profesora, Edith Boxell, que estuvo también acá en Posadas, ella escribió un libro de musicoterapia antes, cuando yo me recibí en el año 84, 85, fue mi graduación. No habían tantos libros de musicoterapia. Después empezaron a salir muchísimos libros de musicoterapia, pero en ese momento habían algunos de los grandes, como Mary Priestley, que era una inglesa, el doctor Benenson, que fue uno de los del creador de la carrera en El Salvador, tenía varios libros.
pero no habían tantos libros. Entonces ella era una persona ya grande, ella era pianista, muy buena persona, y ella se estaba jubilando, ella trabajaba en un centro de discapacidad, estaba trabajando, y yo ya me estaba por volver. Bueno, nos hicimos amigas como profesora, y ella era mi supervisora en el Centro del Ciego y todo eso. Y entonces pensamos, cuando yo me volví, decía, qué lindo sería poder hacer algo, porque veíamos todo lo que se podía hacer con la musicoterapia, ¿por qué no hacer algo para la paz? Sí. Y ella también estaba pensando en hacer algo que trascendiera las organizaciones de musicoterapia. Y entonces creamos una organización que se llamó Music Therapists for Peace, musicoterapeutas para la paz. Entonces, para que vos veas, ¿ves? Que tiene un logo, que es logo lo hicimos juntas, que es una paloma. Sí. Acá está la campana de la paz. Ahí está la campana de la paz. Sí. La campana de la paz, ¿cómo está construida? Está hecha con material desecho de guerra. Eso me lo regaló Edith. Ella lo mandó a hacer en un centro que se llamaba Gandhi. Ahora ya no lo hacen más en Estados Unidos. Y tiene la simbología de que lo que sirvió una vez para destruir, ahora puede servir para construir. Sí. Como también en su época fundían las campanas de las iglesias para hacer municiones, ¿no es cierto? Sí. Esto fue al revés. Esto fue al revés. Entonces, como yo era directora internacional de musicoterapeutas para la paz, hicimos varias cosas, y yo me vine para acá y digo, bueno, a ver qué cosas se pueden hacer. Y una de las cosas era dar estas herramientas a los docentes. Entonces, una de las cosas que hice fue hacer un curso para los docentes. Para educar a los niños. Para que los docentes que no supieran nada de música pudieran usar la música en el aula. Entiendo. Porque no todos tienen ni siquiera profesores de música. Y lastimosamente muchas veces al profesor de música no se le da el valor que tiene, porque la música ya desde tiempos inmemorables no solamente ha acompañado al ser humano, sino que tiene la capacidad de modular las emociones, de ayudarlos en el aprendizaje, darles un sentido de pertenencia, de solidaridad, porque cuando un grupo de niños está haciendo música, ahí no es quién es el que hace más, ahí lo más importante es el conjunto, no es que se luzca uno o que se luzca otro, ¿no? Si alguien tiene un talento y puede hacer un solo, lo hace, pero eso no quiere decir nada, o sea, todos son importantes. Entonces, bueno, por eso después que tuve el programa de radio, en la radio de la universidad, pero eso fue ya... ¿Tuviste un programa de radio? Sí, en la radio de la universidad, pero eso fue porque después yo me vine para acá y después volví en el año 2000 a trabajar en un hospital de alta complejidad en el departamento de neurociencias. En New Jersey. Eso fue en el año 2000 que regresé a Estados Unidos a trabajar. Cuando te volviste en el 2000, María Elena, sí, estabas trabajando en ese hospital en una mañana del 11 de septiembre del 2001. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que todos saben lo que pasó ahí. ¿Qué pasó con tu vida, digamos, claro, en ese momento? Sí. Bueno, yo llegaba a las 9 de la mañana, mi hija estaba, bueno, pasamos así de largo, ¿no? Yo volví a la Argentina, me casé, tuve una hija. ¿Tuviste una hija? Sí, yo tengo una hija, yo te conté, tengo una hija. ¿Cómo se llama? Albertina. Albertina. Sí, tengo una hija y fui con ella tenía 7 años ¿Y crees que Albertina ahora está escuchando la radio? No sé si está escuchando, pero le mandé ¿Le mandaste el flyer? Sí. Bueno, pero... no sé si está escuchando porque... Bueno, pero escuchá la voz, ¿qué conoce. quiere decirte a vos? Hola, Ma. Bueno, espero que estés disfrutando del programa de radio. Te quiero mucho y sabes que pienso que sos una excelente profesional y con mucha vocación por lo que haces y intentando hacer el mundo un poco mejor. Bueno, un beso grande. Hola, Ma. Bueno, espero que estés disfrutando del programa. ¡Ay, qué emoción! Así que parece que está escuchando, ¿viste? No te estabas imaginando, ¿no? La Albertina que ahora ya está con 31. Sí, Albertina, te mando un beso grande, me hiciste emocionar, la verdad que no pensé, porque, bueno, no, o sea, yo no quiero, a ver, no sé cómo explicarlo, pero
como ella ya me escuchó muchas veces en otros programas y todo eso, no quiero ser cargosa, ¿viste? No quiero ser cargosa de decir, escúchenme, no sé. Como además me dijiste que después iba a quedar grabado el programa, Ajá. digamos, si no hubiera tenido que quedar grabado, digo, bueno, entonces sí, pero como sé que va a quedar grabado y todo eso, no, como que no quiero molestar a la gente que me escuche, no sé cómo No. explicarte, ¿no? Pero sí, Vos- sí lo comuniqué, por eso puse mi estado, para que los que quisieran y los que ven. Yo tampoco soy de ver, tampoco soy de ver todos los estados ni nada por el estilo, pero bueno, no importa, el que tiene que escuchar, escucha. Y la verdad que me emocioné y gracias, hija, vos sabés que te quiero mucho. Y bueno, Lo que sí me que acuerdo. te volviste con ella, tenía No, 7 años. Sí, fui con ella estaba en la escuela, porque yo la dejaba en la escuela y después me iba a mi trabajo, Sí. que era en el departamento de pediatría de neurociencias, donde habían varios argentinos, entre paréntesis, en ese hospital. El epileptólogo, por ejemplo, era argentino, y ahí iban las personas a tener epilepsia. Pues sí, qué raro, ¿cómo va a ir alguien a tener epilepsia a un hospital? Pero sí iban porque como estaban monitoreados las 24 horas, porque habían niños y adultos también. Yo estaba más encargada de la parte de los niños. Tenían que saber en qué parte estaban ¿cómo se llama? Qué parte tenían la epilepsia, porque a veces se puede operar, ¿no? La otra vez escuché en la radio, no en la tele, que habían operado a una persona de epilepsia acá en el Parque de la Salud, que me pareció muy interesante. Entonces, ellos tenían unos monitores donde se podía ver qué le pasaba a ese niño o esa niña las 24 horas, qué le pasaba cuando almorzaba, qué le pasaba cuando hacía musicoterapia, qué le pasaba, en fin. Entonces, con la técnica se hacía mucho más rápida la colocación de los electrodos, que es algo molesto porque le tenían que, no sé si habrá mejorado, entonces tenían que ponerle para poder monitorearlos, ¿no? Le ponían esos electrodos y a veces tenían que ¿cómo es que se llama? Que operar, cuando era operable, porque tenían que ver cuando la persona tiene epilepsia, cambian las funciones, no es que el hemisferio izquierdo está el habla y en el derecho está tal cosa, no, cambian todas las funciones, entonces tenían que ver eso. Y ahí yo ya sabía de la logoterapia, y el poder acompañar a esas personas que se están por operar y a los padres. Ahí había una capilla también que no era denominacional, estar con los padres, o sea, la presencia, por eso digo que somos música, o sea, muchas veces la mejor compañía es el silencio, y sobre todo cuando una persona está sufriendo, está en sufrimiento. Ahí las palabras sobran. Pero la presencia se siente, Uh-huh. la presencia de la otra persona se siente totalmente. Entonces, vos me estabas diciendo qué pasó ese día. Ese día yo la dejo a la rutina y me voy tranquilamente, pero ni había escuchado la radio. Y cuando llego, voy al piso, creo que era 9º, y desde ahí se veía todo lo que se dice el skyline, toda la silueta de Manhattan. Se veía, es como ver Posadas a Encarnación o Encarnación a Posadas, ¿no es cierto? Nosotros vemos toda la silueta. Y veo que salía humo de una de las torres, y digo, pero ¿qué? Se están incendiando las torres, ¿viste? Y no había nadie en la secretaría ni nada, entonces entro un poco más y todos estaban así revolucionados, en la tele y todo, con que había sido un atentado y que había sido un avión y qué sé yo, y fue fuertísimo. Entonces nosotros, como partes de un hospital que está enfrente a Manhattan, nos quedamos como en guardia, porque nosotros decíamos, si no daban abasto los hospitales de Manhattan, iban a venir a New Jersey. Además, mucha gente de New Jersey que falleció, porque New Jersey era como el como el dormitorio, le dicen, ¿no? de Manhattan. Entonces, nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Leonia, muy linda, muy chica, una escuela buenísima. Imagínate que tenían un piano en la escuela, con eso te digo, en la escuela, en el grado de mi hija. Uh-huh. Ella ahí aprendió muy bien el inglés y fue una experiencia muy linda esa experiencia, y ahí nos dimos cuenta con IDIS, empezamos a participar en algunas reuniones de las Naciones Unidas, porque la organización está inscripta como ONG en las Naciones Unidas, y ahí conocí a una argentina que estaba muy dedicada al tema de la educación para la paz, Alicia Cabezudo, y ella me conectó con la Universidad de Columbia, donde daban cursos de educación para la paz.
Y ahí yo empecé a tomar cursos de educación para la paz y me empecé a relacionar más profundamente con todo lo que es el tema de crear cultura de paz. Sí. Y ya te digo que este es un programa, no más allá de esta entrevista, que es crea cultura de paz. O sea, vos estás creando cultura de paz. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, porque es como que damos por hecho de la violencia, ¿no? De como que la violencia es normal. No, la violencia no tiene por qué ser normal. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no tiene que ser normal? Porque si seguimos con la violencia, destruimos, no queda nada. ¿Entendés? En cambio, cuando uno construye, puede seguir ad infinitum, hasta el infinito. Sí. ¿Entendés? Pero si vos destruís, no hay más nada. Entiendo. Se dice, vos cortás un árbol, chau tu árbol. O sea, necesitas Se 100 terminó. años. ¿Se terminó? ¿O manó? Marilena, bueno, lo que sí que ahí estuviste 2 años y medio en New Jersey, te volviste para la Argentina. Claro, entonces ahí nosotros fuimos, por ejemplo, con IDIS, fuimos al año siguiente a un congreso en el Mundial de Musicoterapia, participé en varios congresos y ahí hicimos una vigilia para la paz en Oxford, donde participaron musicoterapeutas de todo el mundo. Ahí conocí a una gran amiga mía de España, otro amigo de que también, porque nosotros no tenemos una organización así convencional, es más un movimiento de personas que quieren ver cómo desde la musicoterapia se puede ayudar, pero no solamente desde la musicoterapia, desde cualquier lugar, como te digo, desde acá estamos creando cultura de paz. Porque para mí la cultura de la paz, que la paz está tan manipulada como la palabra amor también, ¿no es cierto? Es una actitud. Sí. O sea, porque es una actitud porque yo decido ser protagonista, como decía mi programa, ¿no? Somos todos protagonistas de crear la cultura de la paz. Todos podemos hacer algo. ¿Cuántas veces, y lo hacemos calladamente, cuántas veces hay personas anónimas que hacen muchísimas cosas y muchísimo bien, pero esas cosas no se dan publicidad? ¿Por qué tenemos que dar publicidad a la violencia? Y le damos, y vos mirás la tele y casi sale sangre, ¿no? No tiene que ser así. La guerra no tiene que ser, no es una cosa genética. Nosotros decidimos. Sí. Se decide a hacer un arma, construir un arma. Eso es la decisión, por eso te digo, bueno, Ahí viene la logoterapia. Volviste a la Argentina. Bueno, ¿cómo conociste acá la logoterapia? Bueno, yo había conocido, después, yo la logoterapia la conocí y empecé a estudiarla en profundidad en el año 90, antes de que naciera mi hija, en el 90, 89, 90. Acá en el Montoya vino una profesora que dio una charla, la profesora Marta Iglesias, y yo desde que escuché, porque siempre me pareció que la dimensión espiritual, Víctor Frankl dice que el ser humano es biopsicosocial espiritual, o sea, todos tenemos una dimensión espiritual que va más allá de la religión. Puedes tener religión, puedes no creer siquiera, pero tenemos una dimensión espiritual, y esa dimensión espiritual es la que nos conecta sin hablar. Nosotros nos damos cuenta que estamos conectados con otras personas. ¿Querés contarnos algo cortito? ¿Quién es Víctor Frankl? ¿Sí? No sé si puede ser cortito. Sí, un minuto te doy. Un minuto. Sí, y ahí vamos a una pausa musical. Un minuto para decir quién es Víctor Frankl. Bueno, yo les animo a los que quieran conocer más sobre la logoterapia, y la verdad es que no me cansaría de recomendar. Víctor Frankl fue un médico, neurólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, doctor en filosofía y sobreviviente de 4 campos de concentración. Él ya había desarrollado su teoría de ayudar a las personas a encontrar un sentido a sus vidas, porque el sentido de la vida es lo que el ser humano necesita, y como él parafrasea a Einstein, no solo para ser feliz, sino para vivir. Entonces él dice que el sentido siempre se encuentra, siempre está. A veces se nos desaparece por X motivo, pero la única criatura viviente que se pregunta por el sentido es el ser humano. O sea, los animales no se preguntan por el sentido de la vida ni nada, pero el ser humano sí se pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Entonces, él escribió muchos libros. El más conocido es El hombre en busca de sentido. Y cuando entró a los campos de concentración, él ya había escrito sobre esta
esta línea de psicoterapia, la primera en Viena, ¿no? Hay 3, la primera era la de Freud, la segunda la de Adler, y la de Freud es la del sentido del placer, la de Adler el sentido del poder, y la de Frankl es la voluntad, no el sentido, la voluntad de placer, la voluntad de poder y la voluntad de sentido. O sea, todos tenemos una voluntad, y cuando vos encontrás el sentido, se activa también tu voluntad, ¿no? Pero como te digo, el sentido siempre está. ¿Y cómo se encuentra? A través de los valores, ¿no? A través de los valores vivenciales, creativos y actitudinales. Y él lo demostró en los campos de concentración. Y justamente eso de los valores actitudinales es lo que la vida te te da. hago con lo que no puedo cambiar. Exactamente, porque si podemos cambiar algo, debemos cambiar algo, porque si no seríamos masoquistas. O sea, si está en mis manos cambiar algo, lo debo hacer. Y esa es nuestra tarea. Y cuanto más, y ahí se engancha con lo que yo aprendí con Edith Boxer, con mi profesora en musicoterapia, que es el continuo darse cuenta. Sí. Que es en inglés dicen el continuum of awareness, el darse cuenta, es estar consciente. Ahora le llaman también mindfulness. Sí. ¿No? ¿Vos sabés qué, María Elena? Sí. Justo que me estás hablando de todo esto, cuando te conocí el miércoles, sí. En un momento hablando de valores, también me decías que por ahí la amistad es muy importante para vos, ¿no? Sí. Y me hablaste de una amiga de 4 generaciones, ¿sí? Que, digamos, ¿cómo uno puede tener una amiga de 4 generaciones? Dije yo, no, me está haciendo el verso, María Elena. Sí. Y bueno, me hablaste de Rosmarie. Sí, ¿no? Rosmarie, no sé si me está escuchando, bueno, Rosmarie, pero... Yo no sé si te está escuchando, pero escuchá la voz que quiere decir. Hola, juglaresa de la era espacial. Hola, Elena. Pasamos hermosos momentos, disfrutamos muchísimo, sobre todo porque somos amigas de 4 generaciones como te gusta presentarme a mí. Nuestras bisabuelas eran amigas, nuestras abuelas, nuestras madres y nosotros también amigas genuinas. Pasamos, como te dije, hermosos momentos, muy divertidos, muy serios otros, y realmente cuando se te viene el brillo en los ojos es porque algún chistecito o una bromita se viene encima y nos matamos de risa. Un beso, Elena, que disfrutes de la buena vida y que en ella, por suerte, la compartimos. Pero che, vos sos un peligro, ¿eh? ¿Viste? Un peligro, pegá fuerte. Gracias, Rosma, querida, gracias. Sí, con ella hicimos declamación. Esa era una de las cosas que me gustaba mucho. Yo te estuve contando en Posadas. Hicimos presentaciones con la profesora Elba Street, que era nuestra profesora. Primero la profesora que yo te conté, Maruja Ledesma, y después la profesora Elba Street en la Biblioteca Popular. Ahí hicimos un espectáculo que se llamaba 2 juglaresas en la era espacial. 2 juglaresas. 2 juglaresas en la era espacial. Por eso, ahí viene el... Sí, de ahí viene. Y después hicimos eso justo antes de que yo me fuera a Estados Unidos, en ese último año, hicimos un monólogo. Él es un monólogo escrito por Elba Street que se llamó Mi ser invisible, que era algo un contacto con un ser extraterrestre, en una boate que se llamaba Macoco, allá por la calle General Paz estaba. Y yo hice otro que se llamaba Hacia la libertad. Se llamaba ese monólogo. ¿Y también trabajaste en el Centro del Ciego? ¿Acá? Sí. Trabajé 10 años en el Centro del Ciego. Sí, porque ahí, mira, me fue rescaté una experiencia muy, muy linda, una frase, muy mirá, noté, María Elena, que lo que los ciegos me enseñaron a ver, en realidad, es algo que escribiste, un artículo. Sí, escribí un artículo. ¿Qué te enseñaron a ver los ciegos? Muchísimo. A ser agradecido por lo que tenemos. Y a aceptar lo que la vida nos da, ¿no? Yo recuerdo un chico, Francisco, que un lunes yo le digo, ¿cómo te sentís, Francisco? Y él me dice, no puedo estar mejor. Así me pasé muy bien el fin de semana. No veía. No, pasé un buen fin de semana. Y a lo mejor yo no sentía que yo estaba mejor, porque no sé, a lo mejor no sé, algo me habría pasado. Pero cuando yo lo escuchaba, yo decía, wow, no puedo estar mejor. Y yo me estoy quejando por una pavada, ¿no? Y después
una vez fui a un congreso, bueno, así tengo muchos casos, bueno, el caso de Brenda, lo puedo decir, ha sido un gran regalo para mí poder ¿Cuál fue haber el estado caso de con Brenda? Porque digo el caso de Brenda porque es un caso de superación impresionante. Ujú. Ella venía de Encarnación, venía todos los días, creo que de las 5 de la mañana o algo así se levantaba, ella se recibió, descubrió su maravillosa voz. La verdad es que no tuve tiempo, porque si no hubiera puesto alguna canción que ella cantara, porque canta muy lindo, y fue revelación del litoral. Se recibió de locutora nacional acá en el Montoya, Brenda Estefany Torales. Y después, no siendo eso, y al mismo tiempo trabajaba en la municipalidad, y no siendo eso suficiente, estudió psicología, se recibió de psicóloga y es secretaria del Departamento de Psicología en Encarnación. Ella tenía un restito de visión, después perdió toda su visión, y es una realmente historia de superación un impresionante, ser, ¿no? y gracias a Dios encontró un ser maravilloso con quien se casó, y hace muy poquito tuvo una hija. Qué Así que lindo. realmente haber sido parte, y ella participó en muchos, mejor no en muchos, en todos los manifiestos de arte humanitario, Sí. que ese es otro tema, el que Sí. tiene que ver con la paz. Y yo encontré en el camino a, ¿cómo se dice? A una compañera tuya ahí del Centro del Ciego, y que también quería saludarte, a Dominga. Ah, Dominga. Sí, Dominga, así que, sí, Dominga. Dominga también la ha acompañado por muchísimo eso, a Brenda. me habló sí. de Brenda, escuchá Sí, la voz a ver. Dominga. Ah, Buenos días, buenas tardes. Querida María Elena, sé que estás en ese programa tan exitoso. Yo te quería saludar, aprovechar este momento y desearte mucha suerte. Vos sabés que yo te quiero mucho. Algo lindo nos une a nosotras, que es Brenda con su bebita. Así que te mando un gran abrazo, decirte que te quiero mucho, mucho. Gracias, Dominga. Dominga, qué capa, Sí, ¿viste? Así Dominga. aparecieron todos, Pero ¿viste? es un peligro este No, hombre. así están los amigos, así que mirá, pasaron 38 es minutos un peligro, de un las peligro. 9, María Muchas Elena. gracias, Dominga, por tu saludo. O sea, los 8 primeros años eran siempre en el mismo horario, los martes a las 10 de la noche, y los 2 últimos años dije, bueno, voy a cambiar un poquito, me sentía un poco cansada para ese horario, y entonces voy a ir a los viernes a la siesta, y dije, voy a cambiar un poquito el nombre, que es imagínate, un mundo mejor es posible. Uh-huh. Porque a veces la gente piensa que la paz es algo que es algo muy inalcanzable, que es algo muy grande. En cambio, un mundo mejor es como más tangible, ¿no? Bueno, y en ese programa también tenía entrevistas, así como vos tenés ahora, solo que era 1 hora el programa. Y bueno, y con la música también, como vos, ¿no? Seleccionada para el programa, que tenía que ver con lo que aportaban los entrevistados, siempre hablando, el objetivo era no protestar, sino si se decía algo en relación a alguna situación que estuviera pasando, dar una propuesta. También así a veces me comunicaba con algunos colegas o amistades o gente del tema de la paz de otros países, para que me dijeran lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pakistán, Nueva York o donde fuese, ¿no? Uh-huh. Y si me venían a visitar, también los llevaba al programa para que hablaran de cómo eran sus lugares, sus ciudades, sus costumbres, sus experiencias. Sí, también me gustaba mucho eso. Viste que estoy viendo que tantas cosas que hiciste, María Elena, ¿no? Y fíjate que eso siempre, a pesar de vivir una vida intensa en un sentido, enfocada, buscando de aportar lo tuyo, uh-huh.
siempre hubo lugar para los amigos, para las amigas. Yo veo que por ahí hizo mucho eco ahora también lo del programa, para que vengas. Entonces, quiero que la escuches a esta amiga que para vos también es importante. Y así que vamos a escucharla a Marie Gaffner. ¿Sí? Ella es mi tocaya, sí, María Elena. ¿Viste? Escuchala. Hola María Elena, qué alegría que estés en este programa, que te hayan podido entrevistar, qué interesante, me alegro muchísimo. ¿Qué destaco de María Elena como amiga? Es una amistad que viene desde hace muchísimos años, desde que nuestras hijas eran chiquititas, se intensificó más con el tiempo y la verdad es que sos una amiga leal, una amiga fiel, sos una muy buena consejera. Siempre estás dispuesta para escuchar, siempre estás dispuesta para evaluar lo que uno dice y de lo que evaluás, das siempre el mejor consejo. Tenés siempre pensamientos positivos hacia los demás y te he visto en situaciones que a lo mejor no son tan favorables, sabés medir, pesar y encontrar el lado positivo y tener la esperanza siempre de encontrar una respuesta o una solución positiva a situaciones que no son tan buenas. Así que, bueno, brindo por esta amistad que viene ya, como dije antes, desde hace mucho y espero que siga por mucho más. Te mando un abrazo grande. Oh, tocaya, María Elena, qué alegría, la verdad. Es que estoy sorprendida de la capacidad de Eduardo de conectarse con todas mis amistades. Bueno, no con todas, pero sí. Muchas gracias. Algunas aparecieron, Marie. ¿viste? Sí, muchas gracias, Marie muchas gracias. Dijo, ¿no? Marie, porque... Decime Marie, dice, porque sí, ella... porque como las dos nos llamamos igual, entonces, y a ella le suelen llamar Marie, entonces nos identificamos así. Sí, y fíjate que así María Elena apareció, mirá, Natalia Simbalistey, apareció también y dijo, bueno, yo también quiero saludarla, y bueno, quiero que la escuches. Este es un saludo para María Elena, una amiga muy querida, una amiga del alma, una persona llena de cualidades bellas, de mucho coraje, una persona que admiro profundamente, de la cual aprendo un montón, siempre, una persona cálida, solidaria, absolutamente amigable, amorosa y bueno, pero esencialmente una mujer llena de valores humanos. Estoy muy agradecida a la vida por habérmela cruzado y poder compartir con ella mi vida. Qué lindo escuchar tantos adjetivos. Natalia, yo no pensé que iba a tener semejante regalo de mis amigas. Muchas gracias, igualmente yo siento eso también por ustedes, así que muchísimas gracias. La verdad es que este es un regalo de la vida. No me pensaba encontrar con todas estas, con todos estos mensajes tan lindos. La verdad que estoy muy emocionada. Con razón que acá Eduardo tiene una cajita de tissues, porque estoy emocionada. Le digo que me han emocionado hasta las lágrimas, empezando por mi hija y después por mis amigas queridas. Sí, hay cosas lindas. Así fíjate que muchas que gracias. De algunas amigas, bueno, tuve que decir que no, le digo no, tanto tiempo no, pero a Lili Chemes también la conocés. Sí, a ver, Lili, a ver qué dijo Lili. Supuesto. Hola Lenita, el recuerdo más lindo que tengo de tu persona, que transmite mucha paz siempre, es de la época que hemos vivido en el colegio. Tengo vivo el recuerdo de tu madre y bueno, y después el tiempo pasó y nos reencontramos, hará unos 15 años más o menos que nos volvimos a encontrar y bueno, ahí tuve la suerte de conocer a tu hermosa hija y bueno, de compartir lindos momentos, viajes cortos pero muy placenteros con tu familia y con este grupo de amigas tan lindos que tenés. Te mando un besito y un abrazo fuerte. Chau, querida. Gracias, Lili, gracias. Qué capa, Dios mío. La verdad que estoy con el corazón lleno de regalos, de flores. Sí, qué lindo, muchísimas gracias, Eduardo, por esta gestión y la gracias, última, amigas. ¿Y la última, Franquito? Hola María Elena. Bueno, me acuerdo que hace por lo menos 35 años una personita que también la queremos mucho, que se llamaba Cristina, nos presentó.
y desde ese mismísimo día nunca más nos separamos. Me encanta charlar con vos porque hablamos de diversos temas y filosofamos esta vida. También sos muy pacifista y objetiva cuando das consejos y eso me da mucha tranquilidad y me va bien, te digo. Amable y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Gracias, María Elena. ¿Quién es? Pumpi. La Alicia. famosa Pumpi. Pero qué bárbaro, che, qué linda, me encantó tu voz, no sé, casi me costó reconocer, tenés una voz de radio. Qué lindo, ¿no? Pumpi, gracias Pumpi, una amiga también entrañable y siempre dispuesta. Todas estas amigas son muy, muy, muy especiales y están siempre dispuestas. Gracias amiga, muchas gracias. Así es, María Elena. Mirá, viste que falta tan poco para el tiempo, pero sacamos la campana de la paz, pero trajiste otro instrumento. Sí, también. que lo podemos tocar Sí. para que la gente vea. Mostrame un poco. ¿Para qué lo usas? ¿Cómo se llama? Yo creo que es muy importante que la gente sepa que cualquier persona puede hacer musicoterapia. Sí. Cuento algo, María Elena. Sí. Vamos a sacar unas fotos de los instrumentos sí. y para los que nos están escuchando, que Sí. nos sigan en nuestra Sí. cuenta de Instagram, @algo_que_contar 0. @algo_que_contar 0. Van a ver las fotos de los instrumentos y por qué lo está tocando ahora. A ver. Yo lo voy a tocar, este instrumento yo lo bauticé de Happy, pero tiene otro nombre, o sea, sería como un tambor sideral, sería el nombre científico, por decirlo. Pero es muy fácil de tocar, yo eso les recuerdo nuevamente, no hace falta saber música para hacer musicoterapia. Y como diría Pablo Casals, la música no es patrimonio de los músicos, es patrimonio de la humanidad. Creo que si la humanidad, si todos hiciéramos más música, este mundo sería diferente. O sea, si gastaran más dinero, ese dinero que gastan en las armas, en construir instrumentos y en profesores de música y en el arte en general, podríamos tener paz. Pero hay que querer, ¿no? Hay que querer hacerlo, hay que desearlo. Sí. Y es posible si evolucionamos. Tenemos que evolucionar como seres humanos. María Elena, y así es tu trabajo con los pacientes, haciendo musicoterapia con los distintos instrumentos. Con los distintos instrumentos y con las personas más grandes también, porque también se usa para reducir el estrés, para ayudar a las personas con distintas dificultades o depresión. Yo también estudié orientación vocacional, estudié también para terapeuta familiar y todas esas cosas, y bueno, siempre integro todos los conocimientos en beneficio de lo que necesita la persona. ¿Vos sabés qué? Quiero preguntarte algo. Después de lo que hablamos, porque creo que es el momento para eso, ¿no? Si tuviéramos que cerrar así en un minuto, en un mensaje que vos quisieras dar a la gente, porque por algo transitaste, fíjate que te decía que este es un programa para contar historias con valores. ¿Qué valores te sostuvieron a lo largo del tiempo? Con los traspiés que también tuviste, con los desafíos que tuviste, los retos que aparecieron en tu vida, los que te llevaron a cambiar, e inclusive anoté aquí una frase que la dijo Viktor Frankl, que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Fue así en tu vida? Totalmente, creo que en la vida de la mayoría de las personas, ¿no? O sea, nosotros, como digo, tenemos cosas que elegimos, siempre estamos eligiendo y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Inclusive cuando no elegimos no elegir, elegimos no decidir. Hay cuánta gente que dice, no, yo no sé lo que quiero hacer y se queda ahí. Bueno, elige no decidir, ¿no? Entonces, yo siempre, bueno, creo que me sostuvo mis padres. Mi madre fue una persona muy espiritual, con mucha fe, y siempre apelé a la fe, a esa instancia superior, que hay una instancia superior que nos sostiene. Y yo he tenido muchas pruebas a lo largo de mi vida de esa instancia superior que te sostiene y que te cuida. A veces decimos el ángel de la guarda, los cristianos también decimos Jesús, pero
hay una dimensión espiritual que nos sostiene en esta vida. Y creo que uno tiene que aprender también a tener paciencia, a tenerse paciencia. Y que cada día es nuevo. Entonces, una de las cosas que yo he pensado es no hipotecar el futuro por el pasado. Una de las frases de Viktor Frankl es: tu pasado te condiciona, obviamente es el destino, no es lo mismo haber nacido acá que haber nacido en el África o haber nacido en otro lugar, pero no te determina. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo elegir qué hacer con lo que me tocó. Y hay muchísimos ejemplos. Como te decía, las personas ciegas me enseñaron a ver, ¿no? Y quiero citar a una persona que conocí una vez en un congreso en San Juan, que me dijo, se llamaba Jesús casualmente, me dijo: yo le agradezco todo a Dios, todo lo que me dio, pero escuchá esto, pero más le agradezco lo que no me dio, porque eso me ayuda a superarme. ¡Qué capacidad! ¡Qué capacidad! ¡Qué resiliencia! O sea, Viktor Frankl fue el creador de la resiliencia. Después pusieron otras palabras, ¿no? También algo que me ha sostenido y me sostiene es la meditación. Estoy en un camino espiritual que no es una religión, pero es un camino de autoconocimiento y de meditar y de aprender a fluir con la vida, ¿no es cierto? Porque la vida implica renuncia siempre. Si elijo esto, renuncio a lo otro. O sea, no puedo tomar agua y mate a la vez. Tomo agua, tomo mate. O en último caso, mate cocido. Sí. pero digamos que el tenerse paciencia. Bueno. Tenerse paciencia, que la vida siempre te trae algo. O sea, para mí, yo ni me imaginaba cómo iba a ser tu programa, ni me imaginaba. Me había comentado Miriam, que le mando un saludo, que me habló de vos, y yo dije, bueno, está bien, cuando me llamen. Un saludo grande para Miriam Agustín. Un saludo grande. Pero, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, dejarse sorprender también. ¿Sí? La vida siempre te sorprende. Y así como te sorprendiste, sí. A ver, quisiera saber realmente cómo te sentiste hoy a la mañana acá en el programa de la radio. Y totalmente sorprendida. ¿Viste? Valga la redundancia, ¿no? Valga la redundancia, totalmente sorprendida. Ni me imaginé que ibas a tener esa producción de conectarte con mi hija, con mis amistades. La verdad que una maravilla. Y fíjate este mensaje, María Elena, por ejemplo, mirá, nos envía Lidia, dice: Eduardo, un saludo para María Elena, y quiero compartir esta frase, dice: la vida enseña, la tristeza te enseña a valorar la felicidad, el caos te prepara para amar la paz. La ausencia te hace extrañar la presencia. Así es la vida. Nada bueno llega sin lo malo. Y esas dificultades que ahora parecen imposibles son el puente hacia algo maravilloso, porque lo mejor siempre llega después de los momentos más difíciles. Muchas gracias, Lidia. Gracias por compartir esto. A todos los que nos escribieron al 3764-367262, gracias. A los que todavía no nos siguen en nuestra cuenta de Instagram, les digo @algo_que_contar0. Este programa que hoy tuvimos aquí con María Elena López Binader va a estar subido este miércoles a nuestro canal de YouTube, que se llama Algo que Contar. Hoy es el programa 140, ¿sí?, de este camino de construcción de la paz que dice María Elena. Y también estamos aportando nuestra gotita de agua. Totalmente. Esto es crear cultura de paz. Tenemos que ser conscientes de eso, que entre todos creamos la cultura de la paz. No es una persona. Obviamente que las personas que están en lugares de decisión, con una decisión política, pueden afectar a muchas personas, ¿no? Si alguien dice, bueno, a ver qué tal, si en vez de fabricar tanto armamento, construimos hospitales, por ejemplo, en el África, para que no tengan que cruzar esa gente y ahogarse en el mar, por ejemplo, ¿no? Digo, o qué tal si construimos o vemos qué es lo que necesitan los distintos lugares del mundo. O sea, hay suficiente dinero para acabar con toda la hambruna de la humanidad. Y vuelvo a lo de mi abuelita, ¿no? El respeto. ¿Por qué no respetar los espacios de las personas? ¿Para qué nació las Naciones Unidas? Era para eso, para que no existiera más una tercera guerra mundial. Para que la gente se ponga de acuerdo y use la palabra. Es mucho más difícil dialogar que empuñar un alma. Es mucho más difícil.
¿Por qué? Porque vos ahí no podés, vos tenés que pensar y tenés que disponerte a escuchar, como dice Johan Galtung, ¿no? La empatía, ponerte en el lugar del otro más allá de que estés de acuerdo o no. La creatividad, hay a veces, y eso es algo que les dejo a la audiencia, a veces si yo quiero resolver esto pero no sé cómo puedo resolver, bueno, me pongo en el lugar del otro y dejo un poquito, y a veces vienen soluciones que yo ni las había pensado. Y la no violencia, eso sí, porque es una decisión personal, la no violencia. Respirar varias veces cuando alguien nos agrede o lo que sea, y dar la mejor respuesta. Eso depende de nosotros totalmente. Y quisiera terminar con esta frase de Viktor Frankl que dice: hay esperanza para la sobrevivencia de la humanidad siempre y cuando la gente se dé cuenta de común denominadores que hacen que la vida tenga sentido y se pongan de acuerdo en tareas en común. O sea, nada más y nada menos. Y nosotros podemos hacer mucho, podemos hacer mucho en nuestra propia ciudad, cuidándola, cuidando nuestro lugar. En Misiones podemos hacer muchísimo, cuidando nuestra naturaleza, que nuestras aguas estén limpias, en fin, con la educación de los niños, de los grandes, de todos. O sea, siempre hay mucho para hacer. Hoy ya empezamos haciendo este programa, ¿no? Gracias. Sí, así que muchas gracias, María Elena. Bueno.